que la pasión provoca muerte, que ganar dinero provoca muerte, que ir al trabajo provoca muerte. ¿Cuáles son los bloqueos más comunes en las personas con las que tú tratas? Dejar de pensar que es mala suerte. Hay un programa inconsciente que lo está provocando. Y entrar en el núcleo donde está el problema, donde está el bloqueo emocional no resuelto. Bienvenidos a Otra Cara, el podcast donde cuestionamos lo que damos por sentado. Hoy tengo aquí a José Miguel Moreno, biopsicoterapeuta especializado en algo que muy poca gente conoce y que cuando lo conoces puede cambiar completamente cómo entiendes tu vida profesional. José Miguel trabaja con emprendedores que sienten que algo invisible les frena. Lo que ha descubierto es que ese freno casi nunca tiene que ver con el esfuerzo o el talento. Tiene que ver con algo mucho más profundo. Eso es exactamente la otra cara de lo que hoy vamos a hablar. ¿Te he presentado bien o me he dejado algo importante? Correcto. Bueno, te daría una pequeña incidencia con respecto al tema de que no solamente son emprendedores con los que he trabajado, sino también empresarios y trabajadores cualificados. Genial. Para que se identifique el perfil, ¿vale? Perfecto. Por lo demás, todo bien. José Miguel, antes de ser terapeuta, ¿a qué te dedicabas? ¿Cómo era tu vida profesional? Bueno, pues la verdad que esto es un poquito largo de contar, pero voy a ser escueto, ¿no? Yo trabajé durante 22 años como administrativo. Trabajé como administrativo porque, en cierto modo, por fidelidad a mi padre, que era también administrativo, que eso hablaremos luego más adelante un poquito de eso, pero básicamente esos 22 años fue la trayectoria profesional, fue administrativo. Después me pasaron varias cosas que fueron los que provocaron que después me hiciera terapeuta. Y vamos a esa pregunta. Sí. ¿Cuándo fue el momento en que sentiste que algo no cuadraba, ¿no? Que porque más te esforzabas, algo te frenaba? Pues mira, esto es muy importante porque, claro, cuando no estás metido en el tema de la apertura de conciencia o el trabajar, digamos, a tema de crecimiento personal, consideras que las cosas ocurren por mala suerte o porque ocurren porque tienen que ocurrir, punto y pelota. Pero realmente cuando entras en este campo, te das cuenta de que hay cosas que es importante tomar conciencia. Y en mi caso, por ejemplo, yo trabajando en la empresa me daba cuenta de que no me apasionaba lo que hacía. Como que me sentía con una gran carga porque estaba trabajando como con algo que realmente no quería hacer. No me satisfacía lo que hacía, ¿no? Entonces, digamos que me iba de empresa a empresa, estuve en por lo menos 5 empresas, en todas me iba, no me echaban sino que me iba, porque creía que la empresa era el problema, pero el problema era yo, no era la empresa. Hasta que eres consciente de eso, te das cuenta de todo lo que hay detrás para condicionarte para el hecho de no estar a gusto en una empresa, es lo que luego vamos a hablar con respecto, si lo quieres que lo diga ya, lo cuento o no sé si es la siguiente pregunta. Sí, bueno, al final lo que te iba a preguntar ahora es cómo llegaste a descubrir que algo te bloqueaba, tenía raíces que iban mucho más allá de ti mismo, ¿tú crees? Sí, claro, hay raíces que están muy metidas en la tierra, ¿no? A nivel emocional, ¿no? Claro, yo antes de marcharme de la última empresa, empecé a investigar, empecé a darme cuenta de que algo fallaba, que algo no me cuadraba, ¿no? ¿Con qué edad más o menos te diste cuenta de eso? Con 38, por ahí 38 años o 35 años, no me acuerdo muy bien seguro, con seguridad plena, pero más o menos por ahí. Entonces, claro, después de 22 años trabajando, pues imagínate que de pronto empiezas a darte cuenta de que algo no funciona. Uh-huh. Como te decía antes, creía que era la empresa, pero al final me daba cuenta de que era yo. Era un impulso muy fuerte a nivel emocional que provocaba que no me sintiera a gusto con lo que estaba trabajando y en el lugar donde me encontraba, ¿no? Que muchas de las veces, por inseguridad, por el de estar en la zona de confort, por tener un sueldo a final de mes, provoca que esté en el lugar inadecuado cuando inconscientemente algo, una especie como de llamada te dice, aquí esto no funciona, ¿no? Y eso no le hacemos caso, es una pequeña voz que está ahí en el fondo, que yo, claro, cuando ocurrió todo eso, aparte de vivir conflictos con el jefe, conflictos con respecto a que no me sentía con esa pasión que necesitaba tener para trabajar. Luego me di cuenta, a posteriori, cuando empecé a formarme en biodescodificación, pues me di cuenta de que había, digamos, condicionantes que tenían que ver con el tema familiar. Primero, lo principal es la relación con el padre. Yo perdí a mi padre cuando tenía 6 años, murió en un accidente de tráfico. Entonces, yo generé una herida del abandono. Generé una herida del abandono que me provocaba mucha rabia y mucho odio por perder a ese padre. Cuando hablamos en biodescodificación con el arquetipo paterno, está todo relacionado con el tema del dinero, con el tema de la autoridad, con el tema de crecimiento profesional, el tema de inseguridad, el tema de estancamiento profesional, no saber hacia dónde dirigirte para tus metas. O sea, todo eso está recogido dentro del arquetipo paterno. Cuando no hay una buena relación con el padre, cuando hay un rechazo al padre, estás rechazando eso a nivel inconsciente. Luego, otra de las cosas que me di cuenta era que a él le apasionaba su trabajo.
Él trabajaba en Córdoba, se fue a Málaga porque ganaba más dinero. Esto es importante que lo entendáis. Ganaba más dinero y más posición, digamos, a nivel jerárquico en la empresa. Porque le apasionaba lo que hacía. Pero un día, pues en el traslado a su casa a la empresa, pues tuvo un accidente de tráfico y se murió. Entonces, en el inconsciente, ¿qué es lo que se graba? A nivel inconsciente. Yo lo que grabo a nivel inconsciente es que la pasión provoca muerte. Que ganar dinero provoca muerte. Que ir al trabajo provoca muerte. Estos son, digamos, condicionamientos, programas inconscientes que se graban muy a fuego. ¿Qué pasa? Que eso al final te está condicionando a nivel inconsciente, ¿vale? Entonces, ¿y cómo me puede afectar a día de hoy? Pues te afecta precisamente a, digamos, ser próspero en el trabajo que estás desarrollando, no ganar lo suficiente, sentir que lo que te apasiona no quieres hacerlo porque hay algo ahí que te impulsa a no hacerlo. Si te apasiona algo que tú quieres hacer, pero hay un programa inconsciente que te dice que apasionarte sobre algo puede provocar que muera, pues lógicamente hay una parte de ti inconsciente que bloquea esa parte consciente. Es que esto es muy fuerte. Claro. Entonces, aparte de todo eso, viví una serie también de circunstancias que tiene que ver con respecto al tema de la estafa. ¿Qué pasa con una estafa? Cuando hay una estafa es porque hay un tema de dinero por medio. Si no hay dinero, no hay estafa. Si yo no tengo dinero, no me van a poder estafar. O sea, lo que te quiero decir con esto es que a nivel inconsciente siempre va a haber un mecanismo de protección y de supervivencia con respecto a un trauma vivido por el clan familiar. Que eso es lo que le podemos llamar los bloqueos familiares. Exactamente. Correcto. Los bloqueos y patrones familiares que provocan ese bloqueo. Para aterrizar a una persona, por ejemplo, que le pueda pasar todo esto, Claro. quiere decir que todas estas pequeñas cosas que has ido nombrando, en Sí. tu caso de tu padre, le puede estar pasando, pues sea de un tío, sea de un abuelo, claro. sea de una madre, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, da igual. O sea, en mi caso fue con mi padre, pero otra persona puede ser de otra manera, con otro familiar. También se me ha dado el caso de personas que han tenido una vinculación con un ancestro, porque eso es una vinculación que se realiza con un ancestro, que en biodescodificación se utiliza un proceso para validar exactamente dónde está y dónde reside el problema y con quién estás vinculado, ¿vale? Correcto. Por fecha de nacimiento, fecha de concesión. Hay una manera de hacerlo. Hay veces que no sabes la fecha y tienes que ir a la hipnosis y dentro del inconsciente familiar que está toda la información. Pero para que tú te des cuenta de que no solamente el apasionarte sobre algo, no solamente es porque hayas ido al trabajo. Correcto. También puede ser que te haya apasionado por el hecho de que tú estás casado con una persona, te apasionas por una otra mujer que provoca que dejes a esa familia y te vayas con esa mujer. El inconsciente determina que la pasión es peligrosa, da igual en el ámbito en el que se esté efectuando. Para la gente que nos está escuchando, ¿no? Y que todo lo que has escuchado, aterrizarlo un poquito más, Sí. ¿cuáles son los bloqueos más comunes en las personas con las que tú tratas? Hay distintos melones que habría que abrir, pero sobre todo lo que yo he detectado ha sido el tema del padre, lo que te he dicho antes, el tema del emprendimiento, exactamente comprender, porque muchas de las veces que la persona no emprende es porque el hecho de tener un proyecto laboral está muy definido con un proyecto de vida. Para el inconsciente, un proyecto de vida es igual que un proyecto laboral. Un proyecto de vida puede ser un nacimiento. Por ejemplo, ser invisible. ¿Qué significa ser invisible? Significa que para poder sobrevivir no he podido ser visible. Si yo emprendo en un proyecto laboral, voy a ser visible. Voy a buscar el éxito con respecto a esa visibilidad. Si hay un programa inconsciente familiar que provoca que ser invisible es lo que protegió a un ancestro en el que tú tienes vínculo, por ejemplo, imagínate una mujer soltera que tiene un hijo con un hombre, ¿vale? Pero no es reconocido por parte de ese hombre. Ok. Ese niño es invisible ante la familia. No es reconocido por el padre. Si soy invisible, puedo no tener problemas, porque si soy visible, la familia puede ir en contra mía. Entonces, tal vez nos estén escuchando madres monoparentales. Exactamente. Su hijo o su hija, a largo plazo o a corto plazo, puede tener todo lo que hemos mencionado antes. Incluso una generación posterior, si tiene un vínculo con ese hijo que es invisible ante la familia. O sea, la invisibilidad es súper importante. El miedo a ser visible tiene que ver con el bloqueo con el dinero también. Exactamente. Si tú tienes dinero vas a ser visible completamente en todo. Si tú estás emprendiendo en algo, en un proyecto que va a ser visible, creadores de contenido, emprendedores, todo va a ser visible. Claro. Entonces, ¿qué supone para el inconsciente ser visible? Supone que si hay un bloqueo, un programa inconsciente familiar que está bloqueando ser visible, va a provocar que tú, de alguna manera, o bien te frustres, no sigas adelante con el proyecto o no te funcione el proyecto. También ocurre muchas veces que hay bloqueos con el tema del dinero, el indicador de que ese proyecto está funcionando correctamente. Pero si tienes un bloqueo con el dinero, no se va a provocar que ese proyecto vaya a salir a la luz de manera beneficiosa porque no se puede ganar dinero porque hay un programa inconsciente. Es decir, por mucho que me esfuerce, por Por muchas mucho que te horas que le esfuerces, dedique, por mucho tiempo,
por que estudie 3 lenguas. Si no solucionamos eso, ya puedo tener una mentalidad de Amancio Ortega que no voy a llegar a nada, ¿no? A nivel inconsciente, si hablamos del transgeneracional, que son los patrones familiares en biodescodificación, cuando hay un RAIR que está conectando con ese trauma o programa inconsciente que ganar dinero es peligroso, fíjate, ganar dinero es peligroso, automáticamente no se va a ganar dinero, aun cuando el proyecto sea el más cojonudo y el más grande del mundo. Te voy a poner un ejemplo en consulta, si te parece. Y tanto. Te voy a contar 2, si te parece, si tenemos tiempo. Y tanto. La primera era una chica que tenía una empresa, le iba muy bien, pero empezó a tener deuda y gastos, digamos, desmesurados mensualmente. O sea, tenía un nivel de ingresos bastante elevado, pero por deuda y por gastos que se le realizaban casi todos los meses, provocaba que estuviese la supervivencia. Entonces, claro, no se entiende una persona que está trabajando bien, que su empresa va funcionando bien, pero sin embargo, cuando se trataba de ganar dinero, automáticamente se le iba el dinero con los gastos. ¿Qué pasaba? Que esta persona tenía una vinculación con un abuelo que fue terrateniente en la Guerra Civil Española. He trabajado con muchas personas con el tema de la Guerra Civil. La Guerra Civil ha hecho mucho daño en las generaciones posteriores por todos los traumas vividos por los ancestros. Entonces, cuando esta chica se da cuenta de que algo no está funcionando, claro, lo principal es tengo mala suerte, pero ella empieza a investigar y se da cuenta de que algo no funciona y que puede ser que tenga que ver con algo que está condicionado de fuera. Trabajamos en consulta y hacemos un proceso que hay que hacer de hipnosis, PNL, ¿vale? O sea, que no es decirle a la persona tú tienes este problema, sino que hay que indagar a nivel inconsciente. Luego especificaremos qué es el PNL y todo esto para la gente. Entonces, yo hago el proceso con ella, hay un vínculo con un abuelo, como te decía, que era terrateniente de la Guerra Civil Española, y viene el bando opuesto, entra, invade el sitio, y lo que hace es que a toda la gente de dinero y que eran terratenientes, que tenían propiedades, tenían dinero, lo que hacen es que lo fusilan. Fíjate hasta qué punto el inconsciente familiar, que es lo que hace que proteja el tema del dinero. Y es que automáticamente lo que se conecta con esa información es que el dinero es peligroso. O sea, si tengo dinero voy a morir. Y lógicamente eso tiene que ver con una época de la Guerra Civil Española, no tiene nada que ver con la época de ahora. Pero para el inconsciente el tiempo no existe. Lo único que existe es que hay un programa de supervivencia y de protección al clan familiar que si tienes dinero puede provocar que le ocurra como ese ancestro. Que es lo que pasaba, que esa chica ganaba dinero pero se le iba porque era para ella peligroso ganar dinero. Porque si el inconsciente protege para evitar que te puedan matar, aunque lógicamente no va a ocurrir en este caso, pero para el inconsciente, como te decía antes, el tiempo no existe. Wow. Y la duda que me genera es, una vez trabajo contigo, ¿conseguiste trabajar con ella? No fue, digamos, de un día para otro, pero paulatinamente comenzó a dejar de tener deuda y gastos mensuales. Wow. ¿Y el otro caso? Hay otro caso de una chica, porque claro, yo trabajo también con conflictos entre compañeros, o sea, no solamente se trabaja con el transgeneracional o con los ancestros, ¿vale? También hay que ver exactamente cuál es el ambiente laboral que se está trabajando, porque el ambiente laboral se está muy relacionado con el ambiente familiar, los conflictos laborales están muy relacionados con los conflictos familiares, lo que no resolviste con tu padre, a lo mejor tu padre tiene el rol del jefe en la empresa, por eso el método rol, ¿vale? Todo tiene sentido. Entonces, esta chica entró en una empresa a trabajar y se dio cuenta de que empezó a tener muchos problemas con un compañero en concreto, con el gerente y con la secretaria del gerente. Claro, en un primer momento todo eran conflictos porque ese compañero no le comunicaba lo que... Gracias por escuchar Otra Cara. Suscríbete, dale like y por favor compártelo con aquellas personas a las que les puedes ayudar. Que necesitaba para poder hacer su trabajo, porque dependía de él. La secretaria era como, digamos, la que cortaba el bacalao en la empresa. El gerente era un pelele, era un sumiso. Y todas esas situaciones que estaba viviendo, se da cuenta en consulta de que lo que está ocurriendo es lo mismo que le estaba ocurriendo en su ámbito familiar. Su jefe era su padre, la secretaria era la madre y el compañero de trabajo era su hermano con el que no tenía comunicación. Pero claro, ¿qué pasa? Que el inconsciente provoca o atrae a tu vida una situación en conflicto, laboral en este caso, para que puedas darte cuenta que hay algo que no está resuelto a nivel familiar. Entonces, cuando se trabaja a nivel familiar con el padre, la madre y con el hermano, automáticamente comienza a resolverse lo que hay a nivel laboral. ¿Qué pasó? Esto es brutal porque es que a mí me vuela la cabeza lo que pasó. Cuando empezamos a trabajar todo eso, de pronto me dice, mira, me ha pasado esto. Digo, ¿qué te ha pasado? Dice, me han llamado por teléfono del ayuntamiento X, de un currículum que eché, no sé, que ya se me había olvidado, y me dice, y automáticamente me han llamado por teléfono para que me vaya porque me van a dar una plaza, tal como te lo cuento, después de hacer el proceso. Ostras. Porque tenía bloqueado el tema laboral. Claro.
Lo que estaba, digamos, repitiendo era una historia que tenía mucho que ver con respecto a ese ámbito familiar. Entonces, cuando se resolvió ese bloqueo, se bloquea automáticamente fuera. Y cuando se bloquea automáticamente, tienes nuevas oportunidades laborales o económicas. ¿Y cómo sabe el inconsciente que hay que protegernos de algo que ocurrió, por ejemplo, hace 2 generaciones? Porque el inconsciente es como un disco duro que tenemos. Vale. En ese disco duro se graban todos los traumas vividos por nuestros ancestros. Imagínate que tuviésemos un disco duro del ordenador, tuviésemos 2 carpetas. Una carpeta sería el inconsciente individual, que es el tuyo, y otra carpeta el inconsciente familiar. Y ahí se guarda todos los traumas provocados. ¿Qué pasa? Que el inconsciente es como el guardaespaldas de Kevin Corner de la Whitney Houston, ¿no? Sí. El guardaespaldas que guarda y protege en todo momento para que no se repita lo mismo que ocurrió con esa situación que vivió el ancestro, que fue traumático y doloroso para la familia. Entonces, ese mecanismo de protección va a provocar que se originen determinadas escenas en tu vida para que o bien lo repares, porque estás repitiendo lo mismo, necesitas reparar algo, que en este caso la chica esta fue algo suyo, pero cuando se trata de algo a nivel ancestral es porque hay un programa inconsciente que tiene que ver con que protejo, como lo he dicho del terrateniente de antes, que si yo no tengo dinero voy a sobrevivir, Claro. Si tengo dinero voy a morir. Es que es tan fácil como eso, es tan simple. El inconsciente es inocente, es como un niño pequeño. El inconsciente es como un programa de ordenador que sigue unas instrucciones y no se plantea de que el resultado ya no tenga nada que ver con la época. Claro. Y entonces, ¿cómo relacionaríamos el inconsciente con el método rol? Para que la gente lo aterrice un poco. Porque el método rol trabaja con el inconsciente. El rol significa reprogramación y orientación laboral. Vale. Entonces lo que yo hago con la persona es identificar qué patrón inconsciente está bloqueando en la posición en la que se encuentra la persona a nivel laboral y por qué le está afectando con respecto a alguna situación en concreto que quiera resolver. Ya sea un trabajador, si tiene un tema de relaciones con los trabajadores, un problema con el jefe, sobrecarga de trabajo, no está siendo valorado por la empresa. ¿Y qué proceso sigues punto por punto Sí. para esa identificación? Tiene que tener en cuenta una cosa. Yo trabajo con hipnosis, PNL, que es programación neurolingüística, para poder llegar a acceder al inconsciente y transformar lo que es el programa inconsciente que está funcionando. Entonces, el PNL, ¿cómo se lo podrías explicar a un niño de 5 años? Programación neurolingüística significa, digamos, un mecanismo, una metodología que lo que hace es cambiar y transformar las conductas que están condicionando mentalmente una situación en concreto. Vale. Es una reprogramación mental. Wow, es como volver a empezar, ¿no? Es como decir, resetear lo que está dentro de tu cabeza como programa inconsciente. No lo puedes borrar en ningún momento, pero lo que hace es resignificarlo. Es como cambiar la percepción del conflicto. Entonces, una vez ya haces este procedimiento, ya puedes trabajar el método rol, ¿no? Claro, Como estabas lo que pasa es mencionado. que te digo el proceso un Sí, poquito perdona. para que la gente lo sepa. Lo principal, para que se entienda completamente, el terapeuta en biodescodificación es como un arqueólogo. Ujú. Imagínate que el inconsciente hay una pirámide y tú tienes que acceder a esa pirámide y tienes que solamente ver la puntita de la pirámide, pero no ves lo que está debajo de la arena, que es lo que está a nivel inconsciente y que no es visible. Tú solamente ves, si hay un problema con la persona, tú vas a ver una parte consciente, mental, pero no estás viendo lo que hay detrás de todo eso. No estás viendo que el ancestro tiene una relación con esa persona, que el ancestro vivió esa historia y por eso tú estás conectado con eso. Eso hay que rebuscar en el inconsciente y entrar en el núcleo donde está el problema, donde está el bloqueo emocional no resuelto o el trauma que se vivió en ese momento por el ancestro por una situación en concreto. Eso es lo que hay que hacer. Pero claro, para llegar a eso hay un proceso. Y es el siguiente: buscar y diagnosticar cuál es el origen y dónde está. Para eso es necesario la hipnosis y la regresión. Si hablamos de un ancestro, hay que hacer una hipnosis y una regresión al inconsciente familiar para conectar con el ancestro. Conectar con el ancestro es identificar qué ancestro, lógicamente, previamente hay una serie de datos que me pueden servir, como es fecha de nacimiento, fecha de concepción, nombre, profesión, parentesco. ¿Y qué tiene que ver la fecha de nacimiento? Porque te pongo un ejemplo. Si un ancestro nació el 20 de octubre de 1936 y tú naciste el 20 de octubre de 1968, tú eres doble de ese ancestro porque naciste el mismo día y el mismo mes que ese ancestro. Y a nivel genealógico hay una vinculación con respecto a ese ancestro a nivel familiar. Ahora a lo mejor hay gente que nos está escuchando y está diciendo, pero es casi imposible nacer el mismo día que a lo mejor mi bisabuelo, pero pasa mucho. Se puede dar lugar que haya 10 días arriba o 10 días abajo de diferencia. A veces es muy cercano también. ¿Vale? Y eso te provoca que te está dando pistas para darte cuenta qué ancestro es con el que tienes el vínculo.
para lógicamente ver exactamente qué es lo que te está afectando a ti en este momento, qué es aquello que a él le afectó en ese momento de su vida, que se está repitiendo y lo está reviviendo de nuevo tú aquí en este momento. Entonces, cuando se hace esa identificación y esa búsqueda, lo que se hace es resignificar todo lo que se está viviendo en este momento, que se llama comprender la situación, ¿vale? Y transformarlo. Uh-huh. Cuando se llega a eso, no se trata de decir, vale, tu ancestro vivió esa historia, lo del terrateniente, te pongo el ejemplo. Ese terrateniente le pasó esto y tal. Tú no lo puedes, cambiar si lo estás simplemente escuchando mentalmente y comprendiendo mentalmente. Tú tienes que ir a nivel inconsciente y a nivel emocional, conectar con el ancestro y cortar con los programas inconscientes que ese ancestro te entregó a ti. Wow. ¿Y cómo se cortan? Uh-huh. Pues básicamente con unos protocolos que se utilizan en biodescodificación, que es, te entrego esta carga que a mí no me corresponde y a partir de ahora me siento libre de lo que ahora en este momento soy capaz de conseguir en mi vida. Te lo pongo así a bote pronto, pero se hacen como actos simbólicos, como un acto simbólico, como un ritual en el propio proceso, que lo que hace es soltar el programa que no es tuyo, sino que es de él. Porque lo que le ocurrió fue a él, no fue a ti. Lo que pasa es que para evitar, digamos, supuestamente, que tú vayas a morir por ganar dinero, ese programa está ahí, está provocado, pero fue en ese momento cuando lo vivió el ancestro. Se repite la historia, también es para que sea reconocido el ancestro con todo el dolor y sufrimiento que se vivió en la familia. Eso es energía que se queda guardada de alguna manera, ¿vale? A nivel familiar. Y es bueno sacarla, entiendo. Hay que sacarla fuera. Hay muchas veces que la familia, por desgracia, ocultan esa información por vergüenza, por no ser juzgada. O sea, no quieren sacar los trapos sucios, porque consideran o creen que si no lo sacan, están de alguna manera ayudando a la familia, pero es todo lo contrario. Lo importante es sacar a la luz que ese ancestro murió por esta situación, en este caso que fue fusilado. ¿Cómo se hace? Se hace también a nivel de un proceso muy bonito, muy amoroso, que se hace con el transgeneracional, con los ancestros, que es ponerte delante de todos los ancestros y representar en este caso a tu ancestro, al que tenga el vínculo, y decir a la familia, por amor hacia él, tú has repetido esa historia, ¿vale? Porque consideraba tu programa inconsciente que te estaba protegiendo, pero que a partir de ahora esta persona, digamos, se queda libre de carga, se queda libre de toda esa carga emocional que tiene que ver con eso y reconocer el dolor y el sufrimiento que vivió tanto él como la familia de él. Y la reacción de la gente, entiendo, de las familias es ponerse a llorar, sí, a gritar. No estamos hablando a nivel físico, estamos hablando a nivel inconsciente. Correcto, entonces, pero a nivel inconsciente, cuando estás con esa persona, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es? Puede reaccionar de muchas formas. Personas que lloran, una vez que se reconoce toda esa información, esa energía que está ahí enquistada, uh-huh, que tiene que ver con el inconsciente, automáticamente se siente liberada. Correcto. Es que depende de las personas. Wow. Pero lo importante es darte cuenta de que el inconsciente familiar, aparte de proteger, lo que está intentando es sacar a la luz todo aquello que no fue reconocido, el sufrimiento que se vivió. Porque claro, si esa persona muere por ser fusilada, la familia automáticamente se queda sin nada. Y tiene que volver a rehacer su vida. Correcto. Entonces, todo ese dolor y sufrimiento que se queda enquistado, que muchas veces incluso por vergüenza, como te decía antes, no es reconocido por la propia familia, eso está ahí, que está diciendo, necesito sacar fuera. Es importante sacarlo a la luz, porque cuando se destapa la caja de Pandora, es cuando realmente se provoca la liberación del clan familiar. ¿Y hay señales concretas con las que alguien que nos escucha ahora mismo pueda reconocerse con esto que estás mencionando? Señales concretas. Lo principal sería reconocer qué leche me está pasando en mi vida que no me funciona. Dejar de pensar que es mala suerte, sino comenzar a darte cuenta de que hay algo inconsciente que lo está provocando. Cuando se está repitiendo algo de manera constante, hay un programa inconsciente que lo está provocando. Lo que hay que comprender y entender e ir al origen emocional que lo está provocando, ya sea si a los ancestros, cuando estaba en el vientre materno, o ya sea los traumas vividos en tu época infantil o en tu época de cuando tenías 10 años, 15 años, 18 años, porque hay distintos pilares en los que se fundamenta todo lo que es la biodescodificación, no solamente en los ancestros. Claro, entonces, por ejemplo, si alguien nos está escuchando y a lo mejor la problemática o ese bloqueo viene dado de cuando estaba en el vientre de la madre, uh-huh, ¿cómo lo puede saber? No hay otra forma de saberlo que a lo mejor... A ver, cuando la persona viene a consulta con una situación en concreto,
por la experiencia que ya tengo de más de 10 años trabajando en consulta, ya puedo identificar exactamente de dónde puede venir la historia. Ujú. Si puede venir del transgeneracional o puede venir del proyecto sentido. O sea, en un primer momento tú estás dando una solución ante una situación que estás viviendo que consideras que es la mejor manera de hacerlo. No siempre es al 100% viable con respecto a dónde te estás yendo. Pero al final, el 90% de los casos siempre digamos que coincide en que el origen es el que tú has llevado a cabo, ¿no? Y en el proyecto sentido, al igual que los ancestros, es muy bonito también porque lo que hace es que a través de una regresión hipnótica, lo que hace es llevar a la persona al vientre materno, desde el momento que es concebida hasta el nacimiento. Entonces, todo lo que vive la persona con respecto a ese momento, ya sea siendo feto o incluso conectando con la madre, porque cuando la persona está en el vientre materno es un solo ser con la madre, no son dos seres, es un solo ser que está dentro de la madre. Lo que mamá vive emocionalmente con respecto a esa situación de embarazo, lo va a vivir también la persona. Y muchas veces esa persona viene al mundo con programas inconscientes o emociones que no están resueltas que tienen que ver con la madre, pero como eran un solo ser, se le echa la buchaca, como decimos aquí. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se emprenden también ocurre que hay situaciones en que también está condicionando la manera de cómo naciste. Si es un parto seco, por ejemplo, el parto seco es cuando se rompe la bolsa amniótica y se pierde, no se pierde todo el líquido, pero se pierde parte del líquido. Cuando hay un parto seco que se denomina, es como escasez de liquidez. Escasez de dinero, liquidez de dinero. Correcto. En función de cómo nazca, también puede repercutir en cómo vas a vivir la relación con el dinero. Si, por ejemplo, imagínate que tu madre sentía asfixia con respecto al proyecto de vida que tenía en el vientre materno, porque no era apoyada por el padre, porque económicamente no estaban bien y sabía que tenía que traer una boca más a la familia. Eso puede provocar que esa asfixia, esa sensación de asfixia por un proyecto de vida, que a nivel inconsciente proyecto de vida y proyecto laboral es lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que como hubo asfixia con respecto a tu proyecto de vida, vas a sentir asfixia con un proyecto laboral que tú estés desarrollando. Mira, voy a hacer públicamente algo y espero que mi madre me perdone. Mi madre tenía ya un hijo, pero en el segundo embarazo mi madre quería una niña. Entonces, yo, al enterarse que yo era un niño, mi madre se puso a llorar. Fue su reacción. Eso no quiero que me analices, ni mucho menos, y yo creo que eso necesita más tiempo. Que por si alguien lo quiere saber, sí. Algún día a lo mejor pues tenemos la suerte, ¿no?, de que me analices un poquito más, sí, pero sí. eso puede afectar. Sí, afecta. Sí, afecta. De hecho, cuando tú vienes con el sexo contrario, es como sentir que realmente no estás ocupando el lugar que te corresponde, puesto que es un proyecto de vida por parte de madre, en el que ese proyecto de vida ella quería que tú fueras niña y viniste niño. En muchos casos eso puede provocar un tema de disfunción sexual, ¿vale? En otros casos no hay disfunción sexual, pero es como sentir que has venido de la manera incorrecta. O sea, sentir como que no has venido de la manera deseada por tu madre, ¿vale? Y eso puede provocar que no ocupes el lugar que te corresponde en la familia o en la vida. Al igual que cuando, por ejemplo, ocurre personas que son violadas y eso provoca que venga un niño, cuando ese niño no es planificado ni deseado. ¿Qué significa? Pues que si no soy deseado, al final tampoco ocupo el lugar que me corresponde en la vida porque no he sido deseado por mi madre para que venga al mundo. Y eso te afecta también y te condiciona. O sea, es que Aitor, esto es para escribir un libro. Sí, tanto. Es que hay muchos factores que intervienen en que un emprendedor no emprenda o un trabajador tenga problemas o un empresario tenga problemas. Es tan abierto a tantas posibilidades, pero que al final todo tiene que ver con ese programa inconsciente de protección del inconsciente. Ahora que has mencionado el tema de los empresarios, siempre relacionamos que un empresario es frío, que deja de lado a la familia, que se centra mucho en la empresa, que ya tiene mucho dinero y siempre quiere más, ¿no? La avaricia. Relacionamos, pero hoy en día no todos los empresarios son así, pero siempre que relacionamos un empresario de éxito, ese pasará pocos días con su familia. Sí. ¿Por qué? Muchas veces ocurre, me ha pasado, de personas que han dedicado mucho tiempo al tema del trabajo porque realmente lo que han vivido en su familia con respecto a sus padres es precisamente lo mismo. Entonces, si papá para mí está ausente, ¿vale?, es como que inconscientemente percibo como que el amor que me da papá es a través del trabajo.
O sea, todo lo que necesito por parte de papá, que muchas veces no es algo material, sino que quiere un abrazo. Pero realmente hay una situación inconsciente de que papá me está dando todo el amor a través del trabajo. Y como yo soy fiel a papá, yo voy a hacer lo mismo que papá. Dejar de estar con la familia, porque considero que así es como amo a la familia y no de la otra forma, dando un abrazo, dando un beso. O sea, hay condicionantes que muchas veces tienen que ver cómo tú has vivido con respecto al tema de la familia. De la familia me refiero en este caso con el tema de dedicar más tiempo al tema de trabajo, ¿vale? También puede ser que haya personas que hayan tenido también ancestros en los que han sido pobres, no han tenido lo suficiente para poder, digamos, provocar la supervivencia del clan familiar, se han muerto los miembros del clan familiar, y para el inconsciente sí o sí es necesario completamente montar un imperio, crear una empresa que sea beneficiosa, porque en todo momento hay que darle todo el sustento necesario a la familia. Darte cuenta exactamente que hay un condicionante que está provocando ese impulso. Correcto. Y si alguien escuchando esto siente que se reconoce en algo de lo que hemos hablado, Sí. ¿cuál sería el primer paso concreto que le recomendarías? A ver, el primer paso es abrir conciencia de que aquello que te está afectando se puede solucionar. Vale. Que es simplemente abrir la conciencia y darte cuenta de que existen metodologías o alternativas para poder comprender, identificar y transformar aquello que te está perjudicando. Y lógicamente, a continuación de todo eso, pues ponerse en manos de un terapeuta. Vale, y justamente, ¿dónde puede encontrarte alguien que quiera trabajar contigo? Por ejemplo, saber más sobre el método ROL. Claro, yo tengo redes sociales, YouTube, Instagram y TikTok. Perfecto. Correo electrónico, que lo vas a poner Sí, justo en la descripción del vídeo. Y luego un contacto de WhatsApp para las personas que quieran hablar conmigo. Qué bueno. Aparte de eso, estoy ahora mismo con el método ROL, estoy, digamos, implementando algunas cosas en el que estoy, digamos, dando la oportunidad de personas que tengan el perfil adecuado para yo poderle ayudar, poner un enlace a un formulario para que me rellene el formulario y yo pueda, si está dentro de los requisitos necesarios para poderle ayudar a través del método, yo ponerme en contacto con esa persona y le puedo realizar una sesión sin coste de diagnóstico de lo que le está pasando. Has mencionado psicomagia. ¿Qué es la psicomagia? La psicomagia es un acto simbólico en el que tú estás realizando una acción que para el inconsciente es como si fuera real. Por ejemplo, imagínate, yo tengo un problema con el padre, una relación problemática con el padre en el que yo tengo un conflicto con él y eso me está afectando a nivel de negocio, a nivel de empresa, o a nivel de dinero, ¿vale? O a nivel de emprendimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a intentar resolver y sanar esa relación que yo tengo con el padre. En mi caso, como decía antes, tenía una herida de abandono. Yo he tenido que hacer trabajos con mi padre porque esa herida de abandono me provocaba mucha rabia y mucho odio hacia él porque se fue y me dejó solo. Entonces, cuando trabajas ese tipo de cosas, se hace un ritual que es: te pones en una silla, pones una mesa delante y al otro lado de la silla, como estamos nosotros ahora aquí, pones una silla vacía. Y en esa silla vacía te imaginas que está tu padre. Y ahora comienzas a sentir que es aquello que dejaste de expresarle a papá, que es necesario en este momento que se lo expreses. Y ahí va a salir de todo lo que tengas que sacar. Eso es un acto de psicomagia, un ritual. Te va a ayudar a que a nivel inconsciente, cuando tú estás visualizando que esa silla está cubierta por tu padre, inconscientemente como si tu padre estuviese allí, aunque tu padre esté muerto. Ese ritual forma parte del proceso que yo hago. Cuando yo saco toda la información, le digo que la escriba. Un día, cógete una hoja y escribe: papá, no sé cuánto, sé que tú eres, no sé cuánto, porque deja la hoja ahí. Al día siguiente vuelve a coger la hoja: papá, no sé cuánto, papá, hasta que llegue un momento que ya no salga nada. Entonces, realmente tú inconscientemente has sacado dentro de ti todo aquello que te estaba inquistando y te estaba afectando. Y todo eso se lo lees a papá, sintiendo que se lo está diciendo papá. Todo eso que tú estás escribiendo ahí. Después de eso, la persona, yo le digo que comprenda que papá lo que hizo fue lo mejor que sabía hacer en ese momento. Cuando se hace eso, se quema esa hoja. Todo esto es simbólico. Pero para el inconsciente es como quemar la hoja significa quemar, destruir todo aquello que te estaba interfiriendo. Cuando suelto y leo y digo a papá lo que estoy sintiendo, estoy vomitando todo aquello que está enquistado dentro de mí que no fui capaz de hacer. Porque una de las mierdas más grandes del mundo es que creemos que ser bueno y ser políticamente correcto es lo que la sociedad nos plantea. Pero realmente es súper importante, bueno en el sentido de que no permitirte expresar lo que sientes. Ser coherente contigo mismo. La coherencia emocional es súper importante, tanto a nivel de salud como a nivel de todo.
Porque la enfermedad también se trabaja en biodescodificación. Tiene que ver con una sintomatología que está vinculada a un conflicto emocional no resuelto. Porque no hay coherencia. Porque muchas veces hacemos cosas que consideramos que no debemos de hacer, pero para que me quiera, para que me valide, lo hacemos siendo contrariados con respecto a lo que realmente queremos hacer. Entonces, esos actos simbólicos son los que se utilizan en consulta también para trabajar ese tipo de cosas. Te he puesto uno. Hay otra persona que tiene problemas de escasez y yo le digo, bueno, pues ahora te vas a coger billetes de 5 euros, te coges 500 euros en billetes de 5 y te lo vas a echar por lo harto y vas a imaginarte que te está lloviendo el dinero. Son actos simbólicos para que te des cuenta realmente de que a nivel inconsciente lo que necesita el inconsciente es comprender que eso se puede decodificar de otra manera, desprogramar de otra manera. Y ese acto simbólico te ayuda, aparte de lo otro. Es como un complemento. Hay veces que hace falta, hay veces que otras veces que no hace falta. Pues la verdad es que muchísimas gracias, José Miguel. Hoy hemos visto la otra cara de algo que casi todos hemos sentido alguna vez. Y esa sensación de que algo nos frena sin saber exactamente qué. Sobre todo, si esto te ha resonado, el enlace para contactar con José Miguel lo tenéis en la descripción. Y si queréis seguir escuchando conversaciones como esta, suscríbete y activa sobre todo la campana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor, por un placer estar aquí contigo. Gracias. Gracias por todo.